Bienvenidos a Conversaciones de Fe. Soy Yves Malcott, estoy con mi esposa Yolanda. Estamos hablando de la autoridad delegada que tenemos para vivir en este mundo y siempre mantenernos por encima, obviamente, de nuestro enemigo. Usar esta autoridad, usar el nombre de Jesús, estar firme sobre las promesas, sobre lo que dice la palabra, que es la verdad y no las cosas que Satanás puede llegar a hacernos creer, no solamente cuando nos habla directo, pero nos habla a través de noticias, a través de religiones, a través de filosofías, a través de la educación, de la traducción. Él usa muchísimas herramientas para comunicarse y tratar de engañarnos. Y sabemos que la principal guerra que tenemos se sitúa en la mente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para vivir en autoridad y no estar totalmente engañado o hasta parcialmente? Porque finalmente, una vez que entra el engaño, nos cuesta, nos quita realmente el gozo, la paz que todos podemos vivir, ¿no? Hay algo que es interesante, que es la repetición, ¿no? Y Satanás usa los medios de comunicación con la repetición, hasta que viene lo que vulgarmente se conoce como ese brainwash, ¿no? Ese Sí, coco wash, sí. que te cambia la manera de pensar de tal manera en que ya está la repetición tan frecuente, digamos, ¿verdad? Que ya crees que es normal, Sí. ¿no? Entonces todo lo que es mercadotecnia, todos los anuncios, todo lo que vemos en los medios de comunicación, todo esto que constantemente se está repitiendo, son los dardos del enemigo de los que habla la Biblia. Claro. Que vienen a decirte, tú puedes hacer esto, tú tienes el derecho, tú debes de reclamar tu derecho de escoger ser lo que tú quieras. Sí, claro. Tú puedes hacer esto porque ya es legal en muchas partes. Todo el mundo lo está haciendo, no pasa nada. Y han sido ya décadas con este bombardeo de un estilo de vida que nos hace creer que tenemos derecho, totalmente cegados porque no nos damos cuenta de que eso nos destruye. Claro. Y nos destruye porque viene de Satanás, y Satanás lo único que quiere hacer es destruirnos. Y va totalmente en contra de la palabra de Dios, que es la que quiere protegernos para vida. Sí. Pero hay un engaño y una ceguera ahí bien tremenda. Entonces, ¿qué estamos aceptando como una norma? Me da mucha tristeza decirlo, pero he escuchado cristianos y que se llaman cristianos hijos de Dios, que creen en Cristo, que creen en la Biblia y que se conforman a las ideas de este mundo. Sí, claro. Es que pues sí, mis hijos, pues, pero pues ni modo que les diga que no pueden ir y que no pueden hacer porque pues todos sus amigos y empiezan a conformarse Sí, a las ideas destructivas del enemigo de Dios. exacto. No lo puedo entender. Sí, ¿verdad? Ahí es donde tenemos que luchar con esta repetición de los medios de comunicación que usan las películas, las canciones, todos los noticieros, todo, programas así generales. todo para convencernos de que eso es normal, Sí. y que no pasa nada. Sí. Es lo que decía Hitler, ¿no? Si repites suficientemente una mentira, se cambiará a verdad. Exactamente. Y el diablo lo sabe, y su nombre, diablo, que viene de diabolo, quiere decir que la primera parte, dia, que quiere penetrar a fuerzas, y bolo, que viene de bala, como una bala que manda hasta que penetre en tu mente. Exactamente. Entonces, él logra esto por la repetición, como decías, ¿no? Es su estrategia. Goliat estaba repitiendo una vez en la mañana y una vez en la noche
maldiciones sobre el ejército de Israel. Ujú. Y eso los convenció que no Así podían es, ganar la guerra. así es. Hasta que llegó alguien que no había escuchado y que vino de parte de Dios. Entonces, primera cosa que tenemos que hacer, cerrar la puerta a Satanás en nuestra forma de pensar. Hay gente que piensa, bueno, es que yo debo de conocer lo malo para poder decidir. No, ¿sabes qué? Tienes que conocer lo bueno Sí, para que cuando viene algo malo, lo sabes detectar. sí. Si esto no está en la voluntad de Dios, no es bueno. ¿Qué hicieron Adán y Eva? Buscaron a conocer lo malo cuando no era necesario. Y yo he escuchado padres de familia Ujú, que dicen, ujú. bueno, que vaya para que conozca lo que es malo. No quieres que tus hijos conozcan lo que es malo. Sí. No quieres. Pero Satanás va a tratar de entrar en una persona, que sea salvo o no, ¿verdad? A través de los pensamientos. Es ahí donde él va a trabajar, es ahí donde él se va sembrando. Esto que dice 2 Corintios 10:5, ¿qué tenemos que hacer? Derribar Así argumentos y es. toda altivez que se levanta en contra de qué? Del conocimiento de Dios y llevando cautivos todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Y es ahí donde Él, si te puede engañar a que estos pensamientos tomen control de tu mente, Él tiene control de tu vida. Y a mí me encanta ese ejemplo que siempre ponemos. Y es el ejemplo de cómo antes, ¿verdad? Que hubiera toda esta tecnología, cómo contaban los Ujú. billetes que no eran para identificar los billetes falsos, ¿no? Sí, Contaban los billetes buenos, los verdaderos billetes. exacto. Y era se empezaba a sensibilizar, ¿no? Al- El al- tacto exacto. al papel del billete correcto, al billete Verdadero. verdadero. Y algo pasa ahí, ¿no? Que dices tú, no les daban a contar billetes falsos Ujú. para sentir lo falso, para conocer lo falso. Le Mm, daban lo verdadero, porque Lo cuando bueno. algo no se sentía igual, Sí, inmediatamente lo identificaban como falso. exactamente. Y esa es la instrucción que les tenemos que dar a nuestros hijos. Ujú. Tú no tienes por qué conocer lo falso. Dios nunca quiso que Adán y Eva conocieran lo falso, Ujú. lo malo. Ujú. Siempre quiso que conocieran la verdad, Exacto. ¿no? Entonces, qué importante es saber decir, esto se me hace que no es de Dios. Exactamente. No me voy a meter en esto. Eso se llama discernimiento. Y en lo espiritual es muy importante saber discernir. ¿Cuántos nos han dicho, es que no sé si es la voz de Dios o la voz de Satanás? Es muy fácil saber si es la voz de Dios. Si tú conoces la voz de Dios y Dios hablas con Él, siempre te va a hablar lo que está escrito en su palabra. exacto. Siempre se va a referir a un ejemplo, a una palabra, una profética, a una promesa, una circunstancia. Siempre se va a referir A su a palabra. su palabra. Sí, Entonces, exacto. cualquier cosa que está fuera de la palabra que es verdad, es falso. Es mentira. Entonces, es ahí donde, pero cuando no conocemos la verdad, no discernimos la mentira. Y aún no solo conocer la verdad, sino escudriñarla y dominarla de tal manera que cuando viene, porque el diablo siempre va a venir con una parte verdad y una parte mentira. Ujú. Y ahí es donde nos mueve. Pero es que sí es cierto, cuando no todo es verdad, Todo es falso. está contaminado y todo es falso. Sí, sí, claro. Es como un cuerpo sano. Un cuerpo sano es sano. Al momento que entra un virus operando, es un cuerpo enfermo. Aunque es una pequeña cosita, ya está enfermo. Entonces ya está mal. Y nosotros tenemos que siempre estar bien.
y cuidar esto, porque es una responsabilidad de cada uno de nosotros conocer la verdad para representar la verdad. Exactamente. Si no, pues ¿cómo vamos a predicar si no sabemos lo que es correcto? Nuestro mensaje no va a ser correcto, no va a tener el poder que necesita para rescatar a la gente. Y no tendremos esta autoridad, porque estaremos ahí dudando. Entonces, primera cosa, tenemos que, la verdad, tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. La segunda cosa es lo que dice la Biblia, tenemos que santificarnos. Tenemos que apartarnos si queremos vivir en autoridad delegada por Dios. Tenemos que ser una persona diferente. ¿Sabes? En el Antiguo Testamento se habla 106 veces de santificarnos y Wow. 31 veces en el Nuevo Testamento, ¿no? Y significa ponerte aparte o estar separado, apartado para algo. Entonces, si se menciona tanto en la Biblia, yo creo que es importante para Y lo Dios. vemos desde el Edén. ¿Sí? Dios quiso apartar a Adán y Eva del árbol, Sí, del mal, sí, sí, claro. del Sí. bien y del mal. Sí, Quería apartar y cuando cayeron, ¿qué fue lo que hizo? Los apartó del árbol de vida. así los separó de inmediato. Entonces Dios es un Dios que aparta, que Sí. llama como una protección. Ujú. Siempre te va a apartar para Él. Dios es un Dios celoso. Sí. No te quiere compartir con el mundo. No, pues sabe el peligro que corres ahí. Exactamente. Por supuesto. Y sabe lo que te puedes perder. Porque sí, claro, hay peligro para caer en tentaciones, pero también te pierdes de bendiciones, Exacto. ¿no? Y Él quiere que siempre estemos con Él, de la misma manera en que un padre amoroso quiere que sus hijos estén con Él todo el tiempo, lo más posible, Ujú. porque sabe que es ahí donde puede tener una influencia, ¿no? Para Exactamente. enseñarles, para instruirles. A mí me asombra Ujú. la prisa Ujú. que tienen las familias de que sus hijos ya estén, ¿cómo diría yo? Ya libres de hacer y tomar y decidir su vida y no están tomándose cuidado todavía de mantenerlos en ese tiempo que es un tesoro. Hay naciones en donde se separan de la familia muy jóvenes, Sí. ¿no? Se van inclusive en épocas de universidad Sí, ya. a estudiar a otros ciudades, ciudades. escuelas, en fin, lejos de la familia, ¿no? Sí. Y bueno, podríamos decir, bueno, pero es que ya tienen buenos fundamentos. Ujú. Pero ¿qué pasa si Dios te dice, nunca te apartes? Sí, claro. Ven a mí, no te vayas, quiero que te consagres, quiero que estés conmigo, quiero que estés cerca de mí, Ujú. porque sabe el poder que hay en la repetición de la palabra, la instrucción, el ejemplo, el orar juntos, ¿verdad? Que cuando te separas, estás ya muy, Te ¿cómo vas a diría? enfriar, Frágil, frágil, sí, claro. muy frágil y es lo que hemos estado hablando. El enemigo ve esa presa fácil. Pareciera que es una complicación entender si viéramos una película de cómo funciona el pastorcito Ujú. con sus ovejitas. Claro. Sabemos que la ovejita que se sale del rebaño El lobo se la es come. presa fácil para el lobo. Sí, O sea, estamos hablando de cuentos, sí, 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 historias que escuchamos de niños, Sí, claro. pero que son bíblicas, son principios bíblicos. Exacto. Sí. Dios nunca quiere que las ovejitas que están en crecimiento se alejen. Claro. Por eso siempre nos llama al rebaño. Al rebaño. Siempre nos llama a estar con el Padre, Ujú. con la familia. Nunca nadie va a instruir a tus hijos Como tú. como tú los vas a instruir. Exacto. Nunca. Exacto. Y entre más tarde decidan hacer su vida, más preparados están
para tomar buenas decisiones en su vida, Exacto. ¿no? Entonces es un principio, y aún cuando salen y se casan bien en Cristo y en fin, Sí, ¿no? todavía hay Aún luchas, ¿eh? así podemos seguir Claro. aconsejándolos y jalándolos, ¿verdad? A la Ujú. familia, a regresar a la familia con costumbres, con comidas, con cenas, de familia, porque ahí es donde está el ejemplo, la instrucción, la fortaleza, Exacto. etcétera. Sí. Y si nosotros vemos eso en lo natural, es exactamente lo mismo En los, en lo sí, sobrenatural con Dios. Por así eso nos es. quiere consagrados a Él. Exacto. Apartados, dice, que es la santificación, apartados de lo que no es santo. Ya, eliminar de nuestra vida lo que salió de la voluntad de Dios y apartarnos del mundo finalmente, ¿no? Y es tremendo porque el mundo quiere meterse en la iglesia, en la vida espiritual. Santiago 4:4 dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad Sí. del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y hoy en día muchos padres están permitiendo que sus hijos sean amigos del mundo, Ujú. creyendo que no van a tener una consecuencia. Exacto. Y es ahí exactamente en donde el diablo está entrando en las familias y lo sabemos, cada vez más jovencitos, Ujú. Sí, 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 cada sí, vez sí, más sí. chiquitos. Sí. Eso no quiere decir que no debemos de amar a los pecadores, tenemos que amar al mundo, pero no debemos de enredarnos en sus prácticas. Y tenemos autoridad para decir no, Sí, claro, no. no. Y no voy a ir Y y yo no lo voy a prefiero hacer. un berrinche tremendo de mi hijo, chiquito, Ujú, adolescente, joven, un berrinche, ujú. a que sea presa fácil para el enemigo. Claro, no lo quieres destruido. Porque ahorita podemos frenar en la autoridad que tenemos. Sí, Más adelante, si ellos ya accedieron y ya abrieron puertas personalmente por decisiones malas, equivocadas que hayan tomado, sí, es mucho más difícil regresarlos después. sí, A lo mejor sí se va a poder regresar, pero van a sufrir mucho, sí, exacto. Y no queremos esto porque para van a ellos. caer y van a caer y van a caer, porque el diablo no los va a dejar pasar. No, no, no. Él no tiene misericordia. Ve Y lo uno hemos y lo quiere visto matar. una y otra vez, Sí, cuando los padres han sido débiles y han dado concesiones con sus hijos. ¿Cuántas veces hemos visto cómo han caído los hijos? En sexualidad, sí, en droga, sí, en alcohol, sí, en todo esto. en muchas Todo cosas lo que que, es que destructivo. no tienen por qué Sí, vivir. sí, Y ese es el anhelo de Dios. exacto. No tienes por qué vivir el mal, no tienes por qué conocer el mal, no tienes por qué conocer lo que Satanás te va a proponer, no tienes por qué conocerlo. Ujú, Ven, mantente, quédate conmigo, en mi protección. exacto. Y ahí es donde tenemos, y es un consejo para todos los que nos escuchan, tenemos que buscar iglesias intolerantes a la presencia del mundo en la vida de todos los días. Porque la iglesia sólida es la iglesia que se enfoca en alimentarse de la palabra de Dios. Y la iglesia que da concesión, la iglesia mundana, vamos a decir, es influenciada por los pensamientos del mundo y eso va a diluir la verdad. Y finalmente, si la verdad es diluida, la mentira está tomando control. Exacto, así es. No podemos tolerar que se diluye la verdad, que se pierde la verdad, porque entonces estamos dejando de santificarnos, dejando de separarnos Así es. y dejando de vivir el plan de Dios para nuestra Cuando vida. hablas de diluir, recuerdo la portada de ese libro
que tiene un lápiz y una raya pintada a la mitad, ¿no? Y que te dice la línea entre lo correcto y lo incorrecto. Exacto. ¿Y qué es lo que está pasando? Como hemos dicho, por repetición, los medios de comunicación cada vez borran más esa línea que ya no es tan clara. Exacto. Ya los papás ya no saben si sí o no permitir algo en la vida de sus hijos, porque esa línea ya se está borrando. Exacto, ya no hay límites claros. Bien, pues nos quedamos hasta aquí para este programa. Vamos a seguir todavía y recuerdan, siempre en victoria.